Bueno, empezamos a llamar a los amigos que aparezcan en la sala. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo andamos? Me dejaste confundido con los de la guía, pero bueno, ya te entendí. Vamos a esperar que entren otros amigos. Silvia, ¿qué tal, Maggie? Hola, Belú. Bueno, hola, Sol. Hola, Emi, Sol, Mónica, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, Luli? Hola, Mirta. Va queriendo la cosa. Les cuento que este jueves me voy a disculpar porque voy a hacer un seminario que después se los voy a transmitir a ustedes. Hay un seminario que se hace en Chile, virtual, así que me anoté para hacerlo y es sobre optimismo. Así que bueno, voy a trabajar el tema con los chilenos, que los chilenos tienen mucho más avance que nosotros en el tema. Vamos a ver qué nos dicen ellos sobre este asunto y yo se los voy a transmitir después. Porque no se olviden que entre hoy y mañana ya terminamos el quinto pilar del modelo PERMA. Yo, para que no nos olvidemos, cada 2 por 3 le mando de nuevo el modelo. De hecho, les presenté el modelo hoy, lo subí a Instagram para que lo tenga. Recordemos el modelo de los 5 pilares, ¿no es cierto? Que es el modelo de Seligman, que nos habla de buscar el equilibrio entre los 5 pilares, ¿no? Después mañana vamos a hacer un test para que cada uno de ustedes se lo haga y vea en qué estado de PERMA está, dónde hay que mejorar, etcétera, etcétera. El PERMA, recordemos, tiene la necesidad de emocionalidad positiva, involucramiento en las cosas que hacemos cotidianamente, estando en el presente, ¿no es cierto? El tema de las relaciones humanas, aprender a sentir al otro, sentirnos nosotros, ¿no es cierto? El cuarto elemento, que es la trascendencia, que lo trabajamos ayer y antes de ayer, y hoy y mañana que vamos a trabajar logro. Y ahí terminaríamos el modelo PERMA, ¿sí? Que es este modelo de bienestar. Después, como les decía, hay otros modelos que vamos a trabajar, como el de Lyubomirsky, que ya lo estuve viendo, que tiene los pilares básicos para ella. Algunos se repiten, otros no, pero bueno, lo vamos a ir trabajando. Y después vamos a ir tomando temas, porque hay gente, por ejemplo, Beba, que ahí me saluda, me pidió que habláramos sobre el tema de el adulto mayor y la soledad en que a veces lo dejamos. O sea, les prolongamos la edad y después resulta que no nos hacemos cargo de esa prolongación de la edad como humanidad, ¿no? Bueno, ahí he ido anotando varios temas. Mirta también me acercó un lindo tema hoy. Y bueno, vamos a ir viendo cómo los vamos desarrollando, ¿no? Hoy, como les decía, nos toca la evaluación del logro. El primer punto, vieron que yo insisto con esto de ser compasivo, no solamente empático. Recordando esto, tiene que ver con que uno puede, en la mayoría de los casos, visualizar y sentir la emocionalidad del otro y quedarse ahí, absorto frente a esa emocionalidad del otro, o actuar en consecuencia, lo que implica compasión, ¿no? No solamente sentir la emocionalidad, sino además actuar en consecuencia. Y traigo esto a colación porque cuando trabajamos logro, como vamos a trabajar de nuevo habilidades, fortaleza, lo que es talento, bueno, algunos temas que tienen que ver con la personalidad, a mí me parece importante de entrada hablar también de la compasión con nosotros mismos. Porque a veces nosotros somos muy duros con nosotros mismos, no somos compasivos. Y depende de cómo estamos, cómo está nuestra emocionalidad. A veces nos castigamos, digamos, no nos cuesta evaluarnos de manera positiva. A veces el temor hace que no tengamos o no generemos muchas acciones, y se pierden cosas, perdemos cosas. Entonces, el primer tema para poder valorar logro es también aprender a ser compasivos con nosotros mismos, para lo cual es muy importante aprender a reconocernos, reconocer nuestras emociones, saber qué pensamientos disparan nuestras emociones, sobre todo las emociones negativas, para alejarlas, y las positivas para explorarlas y incrementarlas, ¿no es cierto? Pero
no solamente ser empático con nosotros mismos, reconociéndonos las emociones y los pensamientos que las generan, sino también siendo compasivos con nosotros. O sea, aprender a ser menos exageradamente exigentes, ¿no es cierto? Y que los logros nos permitan a nosotros siempre hacer también una evaluación positiva de lo que vamos conquistando día a día. Yo creo, oye, porque este tema a mí me ha dado, la verdad, mucha necesidad de reconectarme con gente. Bueno, gracias Gaby, gracias. Y bueno, hoy estuve hablando con varios psiquiatras porque, bueno, no estábamos convencidos a dónde ubicar el talento. Ya les voy a contar a qué conclusión llegamos. Pero una psiquiatra que ya tiene casi 90 años, una gran psiquiatra de Buenos Aires, Adelma Pereira, me decía qué bueno que es este momento, miren qué interesante, porque decía, bueno, estábamos tan, digamos, influidos por una impulsividad de muerte, porque si uno analiza la droga, la violencia, la inseguridad, bueno, uno podría considerar de que hemos llegado a un nivel de amor por la muerte que de pronto este parate que nos obliga a cuidarnos, que nos hace sentir la muerte de alguna manera como más cercana, nos está haciendo que volvamos a revisar nuestras conductas, nuestros comportamientos, lo que queremos dejar, ¿no es cierto? Me pareció interesante compartirlo con ustedes. Yendo en particular al caso del logro, ¿no es cierto? Es una manera, obviamente, esto tiene que ver con repasar lo que nosotros vamos conquistando, ¿no? El logro se relaciona mucho con las cosas que nosotros nos proponemos. A veces nos cuesta diferenciar los logros personales del sentido de nuestras cosas, de las cosas que hacemos, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque vieron que ayer trabajamos de alguna manera meta, pero que tiene que ver más con un propósito superior a nosotros, más relacionado con algo que nos excede y que de alguna manera nosotros a veces, sin ser conscientes de ello, aportamos al mundo. De hecho, cuando educamos un hijo, nosotros hacemos un aporte al mundo. Si estamos aportando un ciudadano, si estamos aportando un ciudadano responsable, honesto, bueno, a no hacer nada o con nuestra actividad, del modo en que impacta en el mundo, ¿no? En el caso que es la valoración de los logros, se cimenta más en lo que tiene que ver con nuestras habilidades, ¿no? Recordemos que habilidades, de alguna manera, engloba no solamente al talento, ¿sí? El talento tiene que ver con lo que uno trae como de manera natural y que a veces, bueno, puede descubrirlo, a veces no. Digo, a veces, por ejemplo, yo conozco excelentes músicos que nunca salieron de su casa, nunca hicieron nada, digamos, pero son muy buenos músicos. Bueno, tuvieron el talento, pero no lo desarrollaron, ¿sí? O excelentes deportistas que a veces por las circunstancias no se les posibilita, digamos, poder desarrollar ese talento que tienen en el deporte y bueno, y finalmente quedan guardados, digamos, en la casa. Esto, por eso yo les decía que nos obliga a pensar también la personalidad. ¿Por qué les digo esto? Porque la personalidad, cuando uno habla de la personalidad de un sujeto, habla de la forma de ser que esta persona tiene frente a él mismo, frente al mundo, en relación con los otros, cómo es esta persona, ¿no es cierto? Pero para todos aquellos que de alguna manera hemos estudiado la personalidad, sabemos que la personalidad es una construcción, que no es algo estático. Nosotros no nacemos con una personalidad. Seguramente tenemos ciertas condiciones que nos da la genética, ¿no es cierto? Y que después nosotros vamos a ir desarrollando, como el talento, por ejemplo. Pero la personalidad, lo bueno que tiene es que se construye a lo largo del tiempo. Por supuesto que uno adquiere una determinada personalidad a una edad joven, ¿no es cierto? Alrededor de los 7 años se calcula, pero una parte de la personalidad nosotros la podemos seguir construyendo. La temperamental, que es la que traemos, que es el tiempo de nuestras reacciones, ¿sí? Cuando nos enojamos, reacciones emocionales, la parte temperamental tiene que ver con algo como que venimos con eso, ¿no? Lo que nosotros desarrollamos es el carácter, que el carácter
está muy relacionado con nuestra voluntad. Nosotros voluntariamente podemos desarrollar el carácter. De hecho, por ejemplo, hay muchos estudios, ¿no es cierto?, que nos dicen de qué manera la escuela, la estructura familiar, nuestros primeros cuidadores, como bien dice Tony ahí, forjan nuestro carácter. Que nuestro carácter, ¿no es cierto?, va a estar relacionado precisamente con ¿qué? Con las fortalezas, ¿sí? Por eso traía a colación de nuevo este tema. A diferencia del talento, que el talento forma parte de nuestra función. Yo puedo ser, por ejemplo, un tipo inteligente, puedo ser un tipo con memoria, mi personalidad usa esas herramientas, pero esas herramientas no constituyen mi personalidad. ¿Se entiende? O sea, la inteligencia no constituye mi personalidad. La personalidad usa esa herramienta. Bueno, el talento es lo mismo. La personalidad usa el talento cuando puede descubrirlo, cuando puede advertirlo y de alguna manera lo diseña para desarrollarlo. Pero ¿qué me interesa a mí que nosotros tengamos en claro entonces? Que nosotros tenemos como un núcleo, ¿no es cierto? Ese núcleo, digamos, primario, que se construye, gran parte de ese núcleo hasta los 7 años y después se sigue construyendo, le llamamos personalidad. La personalidad tiene básicamente dos componentes. El temperamento, que es biológico y que prácticamente no tiene, nuestros modos de reaccionar pueden estar condicionados por el carácter, pero forman parte. Si uno es gringo calentón, digamos, va a ser gringo calentón toda su vida. Quizás el carácter forje administrar mejor esa impulsividad con el enojo, pero no lo va a cambiar. Y el carácter, entonces el temperamento y el carácter hacen o construyen lo que es la personalidad. Y la personalidad tiene alrededor una serie de herramientas a las cuales uno puede ir y desarrollar, ¿no es cierto? Si uno explora a la psiquiatría y empieza a estudiar más, digamos, bueno, el temperamento está relacionado, como yo le decía, a las cuestiones de emociones, pero básicamente tiene 4 elementos interesantes. Evitar el daño, buscar la novedad, buscar la recompensa y la persistencia. Fíjense, 4 elementos. Evitar el daño, buscar la novedad, buscar la recompensa y la persistencia. Estos 4 elementos que hacen al temperamento pueden ir para un lado o pueden ir para el otro. O sea, por ejemplo, para Otto Kemper, que es uno de los psiquiatras que más explora la personalidad, él dice que para él el elemento de evitación al daño es fundamental en el temperamento. ¿Por qué? Porque la evitación al daño va a hacer que yo sea o muy tímido, prácticamente sin reacción a nada, digamos, muy tímido, o extremadamente temerario, que significa que yo llego, digamos, tan expansivo que no tengo ningún cuidado en nada, ¿sí? Kemper habla de que ese elemento del temperamento es como el fundamental, ¿no? En cambio, el carácter, que tiene que ver con las cualidades que yo puedo forjar, como decía Tony, la familia, la escuela, en el carácter, que influye enormemente la voluntad, yo puedo ser pasivo, no hago nada, no me formo, no me pregunto nada, no mejoro mis cualidades, fortalezas personales, o activo, en donde yo estoy preocupado si las fortalezas que tengo son las mejores, las adecuadas, cuál debería desarrollar más, ¿sí? Y en este punto es donde es imprescindible nosotros volver a tener en cuenta las diferencias entre fortaleza y talento. El talento, recuerden, nosotros lo podemos admirar, pero nunca, como no lo podemos emular, ¿no es cierto? Si yo escucho un gran músico, quedo admirado de ese gran músico, pero me quedo ahí. En cambio, si yo veo una persona justa, una persona honesta, una persona perseverante, una persona estudiosa, hace que yo lo emule. Esto lo habíamos hablado, ¿se acuerdan? Pero yo quería recalcarlo para poder valorar el logro, ¿no? Una cosa entonces es el talento que se trae, que se idolatra, pero no necesariamente se emula, o sea, se imita. En cambio, las fortalezas se imitan. Y por eso
es importante reconocer las 24 fortalezas. Primero, reconocer que las fortalezas tienen que ver con 6 elementos, ¿no? El amor por el conocimiento o sabiduría, el coraje, la humanidad, la justicia, la responsabilidad y la trascendencia. Estos 6 elementos que tienen que ver con la fortaleza son las que yo puedo forjar y están construidas desde nuestra cultura. O sea, nuestra cultura dice que eso es bueno, ¿sí? La cultura occidental, ¿sí? Yo estoy viendo una serie, por ejemplo, que es muy interesante, si bien es larguísima, por eso no la recomiendo, porque son con 500 capítulos. Pero en esta serie, por ejemplo, que se ve muy, muy bien el ejercicio tribal, ¿qué cosas admiran los otros y la importancia que tiene de ser honesto en la actitud, en la conducta, tener amor por la justicia y respetarla? Bueno, eso hace que aparezcan los líderes. Fíjense en las tribus, esto era fundamental. ¿Vieron que cuando veíamos el relacionamiento humano, la importancia que tenía con el otro, que tiene mucho que ver efectivamente con la familia, porque la familia sigue siendo una especie de tribu, ¿no? Bueno, tenía que ver con estas cosas, las cosas que yo soy capaz de observar en mí y hacer el esfuerzo para corregirlo, porque todos tenemos fortalezas y todas tenemos fortalezas que deberíamos corregir y desarrollar, ¿no es cierto? O sea, por eso es muy importante reconocer, porque en la fortaleza va a estar precisamente la posibilidad de que nosotros cambiemos y seamos mejores, cada día mejor. Si yo soy capaz de administrarme el autotest que yo se los he enviado, lo puedo volver a poner, pero es muy importante que lo tengamos, ¿no? Siempre presente, ¿no? ¿Qué cosas nos hacen tener más amor por el conocimiento, el coraje, la justicia? ¿Qué cosas nos hacen? Y hacer ese esfuerzo. Yo digo, fíjense, uno, por ejemplo, a veces cuando habla del talento, dice, mira este tipo, qué inteligente y qué lástima que no estudió nada. Eso a veces no lo decimos con las fortalezas, porque las fortalezas las podemos adquirir. Por ejemplo, uno no dice, mira este tipo qué tan amable que es y cómo la desperdicia, no deja de ser amable. Una no toma a la fortaleza como un elemento de análisis de lo que podría. El talento, cuando no se descubre, lleva a una frustración. La fortaleza, cuando se descubre y la podemos desarrollar, hace de nosotros una mejor persona. Es cierto que en una sociedad capitalista a veces no es tan valorado, pero según los estudios que hizo Seligman, fíjate vos, Vivi, qué interesante, él descubrió que estos 6 elementos de fortaleza, que además tienen subtipos, ¿no? ¿Se acuerdan que yo se los mandé para que cada uno haga el estudio de cada uno, digamos? Él lo estudió sobre distintos tests que se analizaron, por supuesto, en el mundo occidental, ¿no? Y sin embargo, la valoración del coraje, la valoración de la humanidad, la valoración de la justicia, el amor por el conocimiento, siguen siendo elementos muy importantes para aprender a desarrollar. Entonces, para poder avanzar en logro, nosotros naturalmente primero tenemos que aprender a reconocer cuál es nuestro talento y cuáles son nuestras fortalezas. Teniendo en claro eso, mañana entonces vamos a trabajar fortaleza con exigencia para poder valorar el logro. ¿Qué tal, Ricardo? Bueno, tengo la suerte de que han entrado muchos amigos en este grupo. La verdad que a mí me da mucha satisfacción. Ahí entró Ricardo, que Ricardo tiene un talento, es un gran actor de Córdoba. Como vos, Vivi, que sos una gran abogada. Tener la mirada legal no es una cosa que la tenga todo el mundo. Está Mirta también, que es secretaria académica y tiene un talento, el talento de... Ella naturalmente es una persona compasiva, entonces para nosotros es una ayuda enorme, sobre todo cuando tenemos que adaptarnos a todas estas circunstancias, ¿no? Pero digo, en síntesis, y para ir cerrando ya el día de hoy, recordemos que la personalidad tiene lo que es el núcleo duro, el temperamento, con el carácter, que puede modelarla, que puede ayudarnos a controlarlo, ese temperamento, y tiene innumerables herramientas alrededor, que son la inteligencia, la memoria, el talento. Bueno, todo eso son herramientas. Algunos tienen más o menos, pero en general todos alguna herramienta tenemos para saberla usar.
Lo importante es reconocer este núcleo de la personalidad que va a influir. ¿Y de qué manera va a influir? Sobre todo el carácter. En obligarnos a reconocernos, ¿no es cierto? Y a explorar esas fortalezas para que sepamos qué cosas debemos mejorar y qué cosas debemos cambiar. Aprovechemos este tiempo, que además tenemos ese tiempo para hacerlo, y seguramente vamos a ir haciendo una humanidad distinta. Como me decía Adelma, estábamos rodeados de mucha muerte y la cuarentena no nos trajo la muerte, nos trajo más humanidad. Muchas gracias. Nos vemos mañana.